Hola a todos. Bien, vamos a echar un vistazo a lo que haremos en esta lección. Voy a darle al play para que lo veáis. Bien, si os habéis fijado, en esta simulación pasan dos cosas, hay dos eventos. Inicialmente mi pieza tiene un hard constraint que le permite flexar. Veis que hay como una cierta plasticidad aquí que permite que se doble un poco, pero llegado a un momento, si el ángulo es muy grande, este se va a romper. Pero posteriormente, si os fijáis aquí, la estructura se vuelve totalmente rígida. Ya no es flexible, por lo tanto ya no puede flexionar, ya no es nada plástica. Y finalmente esta se desintegra. Esto lo hago mediante una serie de constraints, un hard constraint y un glue constraint. Lo que hago es inicialmente tener un hard constraint y llegado un momento, un frame concreto, le digo que se convierta en glue constraint y finalmente lo que hago es romper ese glue constraint para que se desintegre. Bien, vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a crear la escena desde cero. Voy a crear primero un bloque, un cubo. Vamos a darle la forma con un nodo transform. Voy a subirlo de altura, por ejemplo, 8 de altura y de largo 12, no, 10 quizás está bien, y de ancho 2 y de alto 0.1. Esto me dará algo parecido a una plancha y voy a utilizar un nodo Voronoi Fracture y una scatter directamente. No me voy a complicar mucho a la hora de crear la fractura, únicamente 130 puntos. Bien, vale, y voy a seleccionar Connect Inside Edge y en atributos voy a quitar la opción Create Name Attributes. Si queréis darle color, podemos utilizar un nodo Color. Seleccionamos clase Primitive, lo conecto y tengo dos grupos creados por Voronoi Fracture que son Inside y Outside. Inside para el color interior y Outside para exterior. En Outside, por ejemplo, un color verde. Y voy a crear otro nodo Color. Y en este caso aquí voy a seleccionar también Class Primitive y mi grupo Inside y el color, por ejemplo, rojo. Vale. Ya tengo preparada mi tabla. Vamos a crear un par de nodos Assemble. Uno para darle un nombre a mis piezas, lo llamaré tabla. Y otro segundo nodo Assemble. Y voy a seleccionar Create Packet Geometry. Por último, un nodo Null. Esto ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Llamarle Out Tabla. Y voy a dar un color gris. Siempre voy a utilizar los mismos colores. Así, si más adelante abro este archivo, más o menos me va a ser más fácil saber cómo está todo organizado, ¿no? Los nodos Null siempre los pinto de color gris. Le doy nombre mayúsculas empezando por out para que luego me sea más fácil encontrarlos cuando los quiero enlazar. Voy a crear también un constraint para este objeto y voy a utilizar primero un promote, attribute promote, que voy a conectar aquí. Esto lo hicimos también en la lección anterior, si os acordáis. Ahora un nodo scatter y un nodo connect adjacent piezas, y si os acordáis tengo que editar este nodo, así que selecciono allow edit contents, desconectarlo, entro dentro y voy a seleccionar todo a partir de keep online points, perdón, keep only points. Selecciono, la aparto a un lado, vamos a reconectar esto con esto y voy a borrar todo esto de aquí. Vale. Bien, vamos a ver cuántos puntos me ha creado. Vamos a ajustar el radio a 0.05. Bien, tengo muy pocos puntos, así que voy a aumentar el número de puntos en el nodo scatter a, por ejemplo, 15.000, y ahora tengo 100 puntos. Vamos a subir
un poco más, 150.000, y ahora tengo 9.000 puntos, demasiados, así que voy a dejarlo en 70 o 90.000 puntos, por ejemplo. A ver cuántos me da. 3.000, demasiados aún. Vamos a bajar un poco más, 60.000. Bien, 1.500 puntos más o menos me va a servir. Ahora utilizo un nodo primitive porque los puntos están un poco separados unos de otros a la hora de crear las conexiones y quiero que estén uno encima de otro, así que utilizo un nodo primitive, selecciono do transformation y escalo en 0, 0, 0, 0. Y por último un nodo attribute Wrangle, donde voy a darle el nombre a este constraint, selecciono primitive y vamos a llamarle constraint name heart y constraint type. Type, voilà. Esto ya lo hicimos en la lección anterior, si os acordáis. Creo un nodo, lo llamaré out con, siempre lo llamo igual, es una forma de tenerlo todo un poco más organizado. Bien, ya tenemos creado la tabla y un constraint y nos hacen falta los obstáculos. Vamos a crear otro nodo box, un nodo transform. Vamos a escalar en 4, por ejemplo, y otro nodo transform. Borro un poco aquí. Vale, y voy a copiar control V y un nodo merge para juntar los dos. Un nodo assemble. Voy a seleccionar create packet geometry, voy a darle de nombre obstáculos, por ejemplo, y un nodo nuevo. Out op obstáculos, vale. Y de color gris también, vale. Y ahora me hace falta un nodo DOP network donde voy a simular todo lo que hemos hecho aquí. Vamos a crear un ground plane primero. Todo esto es muy repetitivo y sobre todo en estas primeras lecciones lo voy a hacer muchas veces, lo voy a repetir para que sea automático. No quiero que perdáis tiempo pensando en cómo creaba esta estructura o esta otra, sino que quiero que para vosotros sea algo tan repetitivo que ya os salga natural, para que os podáis centrar en otros aspectos. La parte técnica tiene que ser casi automática. RBD packet object. Seleccionamos la tabla, out tabla, otro RBD packet object, donde irán los obstáculos. Seleccionamos out obstáculos y vamos a ir a la opción create active objects, nodo merge, ahora un nodo bullet solver, vale, y un nodo gravity force, lo conecto al nodo merge y vamos a ver qué pasa. Vamos a darle al play. Bien, y ahora nos falta crear nuestro constraint network. Constraint network, seleccionamos el constraint que será out con, creamos un hard constraint relationship en la segunda pestaña y seleccionamos el nombre que le dimos que era hard y vamos a probar. Es que visualizo ya los puntos. Voy a quitar la opción de visualizar para que sea un poco más rápido todo y vamos a ver qué pasa.
Bien, veis que únicamente tengo un constraint que es hard, no tengo un glue constraint. Y como tengo únicamente un glue, este no se rompe. Y si se rompe, este no tengo bastantes puntos. Si aquí en mi scatter pongo pocos puntos, apenas unos 8 o 9, veréis que ahora se va a romper muy fácilmente porque no tiene bastantes puntos, ¿vale? Así que tened en cuenta, si veis que no funciona bien o que se rompen partes, es que os faltan puntos en vuestro constraint. Así que vamos a aumentar de nuevo los puntos a 70.000, por ejemplo. Vale, aquí en Connect Adjacent Piece veis que tengo 2.000 puntos, son bastantes. Tened cuidado con los puntos que tengáis. Cuantos más puntos tengáis, más va a tardar a simular. Vale. Y bien, vamos a crear un nodo merge aquí y voy a crear un nodo glue constraint. Pero si os fijáis, no he creado ningún constraint network, solo he creado un constraint para mi hard constraint. Pero lo que sí que puedo hacer es utilizar este hard constraint ya creado y utilizarlo como plantilla para mi glue constraint, por decirlo de alguna forma. Voy a darle un nombre. Vale. Y si os acordáis, en el ejemplo anterior, de la lección anterior, creamos dos constraints, uno para glue y otro para hard. Pero en este caso no voy a crearlo, solo tengo uno, pero voy a utilizar un SOP solver, perdón, un SOP bob, SOP solver, y lo voy a conectar aquí, ¿vale? Y este SOP solver voy a utilizar el último nodo. Lo voy a mover aquí, voy a borrar estos que no me hacen falta y voy a crear un attribute wrangle. Me aseguro de marcarlo y selecciono primitive y vamos a decirle que si el frame es superior a 10, el nombre del constraint va a ser glue. Vale, lo que va a pasar ahora es que cuando pase el frame 10, mi constraint va a ser glue en vez de hard. Vamos a verlo. Vale, si os fijáis, ya no tiene efecto mi hard constraint, sino que es mi glue constraint el que está funcionando. Vamos a ajustar la fuerza de la strength a -1, lo cual significa que va a ser irrompible. Vamos a darle al play. Vale, perfecto. Vamos a esperar un poco más a que haga efecto el glue constraint. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el frame 20 y ver qué pasa. Vamos a darle un poco más, por ejemplo, frame 25, a ver si llega a caer. Y veis que se vuelve totalmente rígido, porque al pasar de hard constraint a glue constraint, este se vuelve totalmente rígido. Y ahora lo que quiero es que llegue a un frame determinado, por ejemplo el frame 70, voy a eliminar todos los elementos que conforman este constraint. Así que haré if frame es superior a 70, voy a utilizar un remove prim. Vamos a eliminar las primitivas que conforman este constraint. Prim num 0. Vale. Y vamos a ver lo que pasa. Y eso es lo que obtenemos. Tenemos un control ahora sobre cómo pasar de un constraint a otro. Podemos también, por ejemplo, decirle que si, por ejemplo, el ángulo es superior a, por ejemplo, 0.2, vamos a romper también el constraint. Vamos a probarlo, a ver qué pasa.
Vamos a ajustar un poco más los tiempos. Vamos a dejar que se doble un poco más, por ejemplo 29, y romperlo en el frame 80. Vale. Vamos a aumentar un poco la cantidad de fracturas que tenemos en nuestro Voronoi. Por ejemplo 200 puntos, y vamos a ver qué tal es el resultado que obtenemos ahora. Vale. Y voy a modificar un poco mi subsolver, por ejemplo. Vamos a hacer que se rompa si el ángulo es superior a 0.3. Y por último podemos poner algún objeto más en medio para que tengamos algo más de interacción. Vamos a crear otro nodo transform. Vale, vamos a colocarlo aquí y ver qué pasa. Bien, quizá tenemos que ajustar un poco más en qué momento se convierte en glue, por ejemplo en el frame 35, por ejemplo. Vamos a ir jugando. Lo que quiero es que veáis el efecto. Y voy a aumentar también un poco más el número de puntos en mi Voronoi. 300, y seguramente aquí voy a tener que aumentar un poco más la cantidad de puntos para compensar que ahora tengo muchos más fragmentos. Bien. Incluso si queréis podemos hacer otra cosa, que es volver a cambiar, por ejemplo, mi constraint de glue otra vez a hard en el frame, por ejemplo 55. Y veis que vuelve a estar otra vez hard constraint, y al final se rompe. Vale, podéis jugar con esto, incluso podéis crear otro glue constraint, otra vez con valores distintos. Podéis jugar, pero que veáis que es aquí donde podéis controlar todo esto, ¿no? En qué momento queréis que... Incluso también podéis decirle que aquí, si el ángulo supera esto, este valor se convierta en glue constraint. Id jugando con esto, no tengáis miedo. Probad con ángulo o con otros valores, ya que si os fijáis, hard constraint, si vamos aquí y abrimos un detail view, vamos a relationship, constraint network y seleccionamos geometría, veis que tengo varios valores. Tengo constraint name, distancia, fuerza, impact, torque. Podéis jugar con todos estos valores que tengáis y con ellos podéis decir qué comportamiento, qué eventos creéis que sucedan aquí en este attribute wrangle. ¿Vale? Por ejemplo, si el torque supera X o la fuerza es superior, etcétera, podéis decir que cambie o que rompa el constraint mediante un remove primitive. Bien, vamos a dejarlo aquí. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis entrar en el grupo de Facebook y me preguntáis cualquier cosa. ¿Vale? Voy a subir también este archivo para que lo veáis.
Y este es otro ejemplo utilizando la misma técnica, exactamente la misma, pero algo más aplicado a nivel práctico. Donde básicamente son dos bolas que impactan. Y en el primer impacto, lo que hago es convertir también en un glue constraint. Por eso la pelota no es capaz de superar la pared. Llega un momento en que en el frame 10 aproximadamente, vamos a verlo en mi subsolver, ¿vale? En frame 10 convierto en glue mi constraint, y en el frame 25 tengo otro segundo glue constraint. He creado dos. Tengo mi hard constraint inicial, el que permite que la pared sea flexible. Luego tengo otro glue constraint, que es el que impide que la bola penetre y deja esta deformación en el objeto, en la pared. Y luego otro segundo glue constraint, esta vez más débil, ya que el primero tiene -1 y es irrompible, pero el segundo se puede romper, y es por esta razón que la segunda bola sí que es capaz de penetrar y romper la pared. ¿De acuerdo? Pero es la misma técnica que hemos visto en esta lección. ¿De acuerdo? Os voy a subir también este archivo para que lo veáis y podáis practicar. Pero eso sería una aplicación ya más creativa, ¿no? Lo otro de una forma sería para que veáis cómo funciona, pero realmente esa sería la forma, un aplicativo, ¿no? Una forma de aplicar lo que hemos aprendido a una simulación más interesante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Os voy a adjuntar los dos archivos para que podáis ver cómo está hecho y trastear si tenéis alguna duda. Hola a todos, bienvenidos a una nueva lección. Vamos a continuar donde lo dejamos. Y antes de empezar a trabajar en la simulación y los constraints, vamos a guardar la geometría que hemos creado. Tenemos aquí la parte con detalle y los proxies. Y lo que haré es guardar un file. Vamos a guardarlo como fragmentos. .dco. Vale, vamos a seleccionar write files y ahora read file. Vale. De forma que la próxima vez va a leer directamente de este archivo sin tener que procesar toda la información otra vez, y haremos lo mismo con, en este caso, lo que haré es un nodo merge. Voy a crear un grupo para cada uno. Este le llamaremos blue, este otro red y este otro static, y vamos a conectarlos con el proxy. Vamos a guardarlo como fragmentos VGO. Copy parameter. Paste copy relative reference. Y vamos a crear un grid. Para red, blue y static.
delete non-selected, delete non-selected y delete non-selected. Vale. De esta forma, cada vez que cargue el archivo no tengo que esperar a que se procese toda la información, ¿de acuerdo? Únicamente para organizar mejor vamos a paste cooperative reference, write file, write file, seleccionamos para que grabe. Vale, lo mismo aquí. Vale. Vale, de esta forma, como he dicho, nos ahorraremos tener que pasar por todo esto cada vez que cargamos el archivo. Y si queremos podemos tener distinta geometría para hacer otras pruebas. Si queremos cambiar parámetros de que, por ejemplo, cambiar todo el dibujo de la fractura, etcétera, podemos tener distintas versiones. En cualquier caso, lo que me interesa es no tener que constantemente esperar a que se generen todos los fragmentos cada vez que cargo el archivo. Vale, bien. Vamos con la simulación. Vamos a preparar toda la estructura. Vale, creamos un bullet solver, un nodo gravity, un nodo merge y 3 nodos RBD packet object. Llamaremos RBD blue, RBD red y RBD static. Vale, de esta forma usaremos cada nodo lo que contiene. Vale, en RBD blue vamos a cargar el archivo, el nodo dynamic blue, aquí dynamic red y dynamic static. Y en static vamos a seleccionar la opción create static object. Conectamos los nodos que faltan y vamos a comprobar que funciona correctamente. Vale. Y vamos a cambiar la densidad de blue a algo parecido al cemento, que es así como 7800. Y para RBD Bled, perdón, RBD Red, que es los objetos más grandes, voy a darle menos densidad. Aunque debería empezar más, lo que voy a hacer es hacer que caigan un poco más lento que los de en medio. Así voy a simular de alguna forma que las partes de en medio tienen más aceleración o caen más rápido. Es una cuestión creativa, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con organismos, sino que en este caso lo que quiero es tener un efecto concreto y quiero que primero caigan las de en medio, luego los laterales. Vale, y bien, vamos a pasar a crear los constraints. Vale, vamos a crear 3 object merge. Vamos a llamarlos blue, red y static. Y en esta ocasión, la forma como quiero hacer la fractura, tengo dos opciones. Una es crear un glue network y fragmentarlo con la ayuda de un objeto, ya que un glue network no se puede romper con velocidad o con gran gravedad. No se va a romper únicamente si le pongo velocidad o espero que la gravedad haga efecto, sino que hace falta que un objeto colisione con los fragmentos, y si supera el valor de strange,
del atributo strange, entonces se romperá. Pero eso es no es la opción que quiero. Quiero una opción en la que yo pueda controlar qué objetos se van activando. Y esa opción es jugar con el atributo active. Y es lo que haremos, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar un glue constraint, sino que activaremos los fragmentos mediante otro objeto que transfiera ese atributo active. ¿Vale? Vamos a crear una esfera. Atributo nodo transform. Vamos a ocultar esto y esto para hacer una escena más. Me falta seleccionar el nodo blue, red y static. Vale. Bien, vamos a seleccionar la opción polygon, aumentar un poco la frecuencia. Y vamos a poner la esfera aquí. Vamos a reducir el tamaño un poco y la haremos un poco más alta y un poco más estrecha. Y vamos a animarla, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a crear otro nodo transform. Vamos a hacer una copia del mismo nodo, pero esta vez vamos a ponerlo un poco más atrás. Y vamos a aumentarle el ancho. Un poco más, dejarlo en 8. ¿De acuerdo? Y vamos a animar con nuevo transform. Empezar por un frame número 10, por ejemplo. Tecla Alt pulsada y va a crear un keyframe. ¿De acuerdo? Y en el frame, por ejemplo, 100, vamos a colocarlo aquí. Pulsamos tecla Alt y vamos a Scope Parameters. Vamos a hacer que sea lineal. Y vamos también a animar la posición en cada momento. Vamos Alt y por ejemplo en el frame, este frame vamos a mover un poco. Más. Vamos a asegurarnos de que sigue el camino. Podríamos también utilizar la curva que creamos para crear la fractura, para que esta esfera siguiera esa curva, pero de esta forma tengo algo más de control, ya que puedo hacer que la fractura, por ejemplo, se para un momento aquí y siga de golpe acelere más rápido. Tengo más control de esta forma. Si utilizara la curva, me aseguraría de que seguiría perfectamente el camino, pero perdería esta opción de hacerlo más manual, ¿no? Vale. Vamos a comprobar.
Salto. Vale, vamos a dejarlo así. Y ahora lo que necesitamos es transferir un atributo que será active. Vamos a crearlo. Attribute create. Es un atributo tipo booleana, ¿vale? O sea que es 1 o 0. Por tanto, necesitamos que sea tipo íntegro. Y le daremos un valor 1 por defecto. Vamos a copiar el mismo atributo. Pero en este caso vamos a dejarle 0. Y necesitamos hacer un attribute transfer. Pero si lo hacemos aquí, el problema que tendremos es que cuando la esfera esté, por ejemplo, aquí, solo esta zona será activa. A medida que vaya pasando, el resto volverá a ser inactivo. Necesitamos que el valor permanezca. Para eso necesitaremos un solver. Utilizar un solver. Nodo solver. Y el primero, la geometría la conectaremos aquí. Y este lo conectaremos aquí. Y necesitamos que se acumule frame en cada frame. De forma que necesitamos que lea el valor del frame anterior, que es previous frame. Attribute transfer. Necesitamos que lea este, ¿no? Aquí es donde vendría el mismo atributo, pero cada frame sería único. Y lo que queremos es leer el anterior. Si leemos desde aquí, leeremos el actual frame, con lo cual no conseguiremos nada. Necesitamos leer el anterior y acumular sobre el anterior. Vale, ahí conectamos el segundo input, que sería el valor que nos viene por aquí. ¿De acuerdo? Y una cosa más antes. Vamos a crear un ISO offset aquí. Por ejemplo, 80. Vamos a crear un scatter. De unos 2000, por ejemplo. Un poco más, 3000. Vale. Y vamos a transferir el atributo active. Vamos a condiciones, vamos a reducir el distance threshold a 0.1, por ejemplo, y el blend a 0.2. Vale, creamos un null. Le haremos geo active blue. Bien, vamos a la simulación y aquí vamos a seleccionar, vamos a cambiar este blue por este otro. GeoActive Blue. Y nos hace falta marcar esta opción, Overwrite Attribute, porque necesitamos que lea el atributo active que nos viene desde fuera. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a desactivar el resto de nodos y vamos a probar si funciona. Vale, vemos que sí que funciona. Y vamos a hacer lo mismo con la otra geometría dinámica. Vamos a crear otro atributo, en este caso para red. Otro transfer. El otro solver. Vamos a leer de aquí. Pero en este caso voy a agregar otro nodo. Y este nodo será el time warp. Y le voy a decir que empiece 5 frames más tarde. Vamos a mover un poco el tiempo. De forma que esta esfera se moverá 5 frames más tarde. ¿De acuerdo? Y consecuentemente la animación, la activación de los fragmentos rojos será más tarde. Bien, vamos a comprobar que funciona. Vamos a simulación. Vamos a activar red. Y vamos a ver qué pasa. Vale, una última cosa.
Aquí en red necesitamos activar active. ¿Vale? Vamos a comprobar. Y tengo que cambiar también el nodo a active red. Aquí se cambia, vale, active blue, active red, y vamos a comprobar si ahora funciona. Y debería activarse primero las partes de en medio, que es blue, y luego activarse las partes externas, que son red. Vale, es que funciona correctamente, se activa primero blue, y debería activarse también red un poco más tarde. Vale, veis que sí, que funciona correctamente. Vale, vamos a activar también la opción de la geometría estática y comprobar el efecto. Vale, tengo lo que quería, que es que las partes pequeñas caen antes y esos fragmentos más grandes caen un poco después. Bien, por último lo que voy a hacer es voy a crear un constraint para ayudar un poco más a la simulación. Vale, vamos aquí a constraint animation y vamos a crear un pin constraint. Vale, y este pin constraint va a unir únicamente los fragmentos dinámicos, ¿de acuerdo? Así que vamos a crear un nodo merge. Vamos a unir blue con red. Y lo que necesito es hacer un pack, porque ahora mismo lo que tengo aquí son packet geometries, ¿vale? Tengo packet fragments y cada paquete representa un punto únicamente. No tengo acceso a la geometría. Y para hacer el constraint necesito conectar la geometría, las paredes y los distintos fragmentos. Así que lo que voy a hacer es un pack. Y esto me da acceso de nuevo a toda la geometría, ¿de acuerdo? Y a las variables, name en este caso. Bien, normalmente para crear constraints lo que hago es utilizar un digital asset que creé anteriormente, pero aquí lo haremos desde cero, ¿de acuerdo? Vamos a hacer primero un attribute promote. Y vamos a hacer un promote del atributo name de primitive points. Y también un scatter. Y vamos a ponerle un valor bastante alto, por ejemplo 550.000. Y ahora voy a utilizar un nodo connect adjacent piece. Veis que se va a quejar, ¿vale? Nos dice que nos falta el attribute name, que no lo encuentra, que no lo reconoce. Vamos a tener que modificar este nodo. Vamos a seleccionar Allow Editing Contents. Vamos adentro del nodo y vamos a seleccionar todo lo que hay por encima de Connect Nearby Points, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar todos estos nodos de aquí. Vale, todos estos de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a moverlos y los vamos a borrar. Vale, y ahora vemos que ya nos está quejando. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el search radius a, por ejemplo, 0.2 y me va a dar 10.000 puntos. Vamos a bajar a, por ejemplo, 0.16, por ejemplo, 1.5, un poco más, 1.6. Vale, me da algo más. No quiero muchos puntos tampoco, 1100. Vale.
a probar con 16 de momento. Me da 800 puntos. Vamos a probar con esto. Y vamos a crear un atributo Wrangle. Seleccionamos Primitive. Name igual a Hard y Constraint Type igual a All. Vale, y antes del atributo Wrangle voy a crear un nodo Primitive, do transformation y en escala vamos a dejarlo en 0, 0, 0. Con esto lo que consigo es que los puntos estén más cerca entre ellos. ¿Veis? ¿De acuerdo? Y un nodo null que llamaremos out de constraint. Vale. Y con esto vamos a ir a nuestro nodo simulación y vamos a agregar este constraint con un constraint network. Seleccionamos el nodo outCon y creamos un hard constraint. ¿De acuerdo? Y le hemos llamado hard. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a dejar resLength en 0. Vamos a ocultar aquí en Constraint Network la opción Show Guide Geometry y vamos a comprobar el resultado. Vamos a crear un Play Blast. No al 100. Bien, ya tenemos el resultado, que sería este de aquí. Y quizá lo único que no me gusta es que la animación es muy rápida. Depende del efecto que queramos. Si queremos una grieta que pase muy rápido o más lenta, tenemos que cambiar el movimiento de la bola que va activando las geometrías, pero sí que tengo, por ejemplo, este segundo efecto que me gusta, que es que los fragmentos más grandes caen un poco después. Por ejemplo, aquí se nota más también en la primera fractura, luego el resto también cae. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejarlo aquí. En la siguiente lección vamos a continuar.